Para poder explicar los 3 pasos imprescindibles para escalar tu empresa, debo comenzar definiendo qué no es escalar, ¿ok? O por lo menos claramente diferenciar lo que es crecer y lo que es escalar. Hace una semana yo tenía un concepto de escalar diferente al que tengo hoy que estoy grabando este episodio, y justamente por la experiencia que tuve la semana antepasada quería hacer este episodio para transmitirte todo lo que aprendí en esta reunión que tuve la oportunidad de estar con Ben Hardy. Ben Hardy es escritor de varios libros. El último libro de él se llama La Ciencia de Escalar. De ahí es donde viene la reunión que tuve con él. Pero está La Ciencia de Escalar, está el libro The Gap and the Gain, está el libro 2X o 10X is better than 2X. Y hay una gran serie de libros. Psicólogo, PhD, ha vendido más de 1 millón de libros. Es decir, Ben Hardy es un tipo grandes ligas dentro del mundo de la psicología de las empresas y de los negocios. Tuve la oportunidad de reunirme con él y un grupo más o menos íntimo, como de 20 personas, para conversar un poco sobre la ciencia de escalar y qué se necesita para escalar un negocio. Y en esa conversación, lo primero que él nos aclaró y que se dio cuenta que teníamos un concepto errado, por lo menos desde el punto de vista del cual yo quisiera tratar este episodio, es el concepto de escalar. Porque pensamos, o por lo menos así pensaba yo, que escalar tiene que ver con crecer una empresa que sea grande, ¿no? Yo siempre pensé que si tú tienes una empresa y esa empresa es grande y la necesitas crecer, bueno, eso es escalar la empresa. O por el contrario, o no digamos por el contrario, sino otro caso podría ser si tú tienes una empresa que depende demasiado del dueño y tú necesitas crecer la empresa, pero no la puedes crecer porque hay tantas cosas que dependen del dueño que el dueño se convierte en el cuello de botella de la empresa. Entonces el concepto de escalar se utilizaba como un concepto de cómo podemos crecer tu empresa de una manera que la empresa funcione sin ti. Es decir, crecer la empresa a través de procesos, a través de tableros de gestión o indicadores de gestión, KPI, sistemas que permitan que la empresa crezca sin que el dueño tenga que estar ahí tomando todas las decisiones que tiene que hacer día a día. Ese era el concepto un poco que yo tenía de escalar y sigo creyendo que hay algo de verdad en ese concepto de escalar. Sin embargo, para este episodio, cuando tuve la conversación con Ben Hardy, lo que él explicaba es que hay una diferencia clara entre lo que es crecer y escalar. Y no hay ningún problema con ambas, pero dependiendo en cuál escojas tú en tu negocio, eso te va a obligar a tomar una mentalidad diferente de la manera como trabajas en tu negocio. Nuevamente, no hay ninguna buena o mala, simplemente que una te va a llevar por un camino, otra te va a llevar por otro camino, y es importante que entiendas cuál es el camino que quieres tomar para que en paz y en dirección tomes el que tú crees que es el correcto. Entonces, cuando hablamos de crecer y escalar, definiendo que no son dos cosas, que no son la misma cosa, la manera que Ben Hardy definía escalar es cualquier empresa que estime o esté creciendo 10x en un periodo de 3 a 5 años, eso se llama escalar. Más o menos una empresa que esté duplicando su tamaño cada año. Eso es escalar. Cuando estás por debajo de eso, significativamente por debajo de eso, digamos que tienes una empresa que está creciendo 15% al año, 20% al año, 35% al año. Por más que nosotros desde el punto de vista de emprendimiento o empresarial, digamos, wow, esta empresa está creciendo a 30% año a año, lo cual es buenísimo, bajo el concepto que vamos a hablar hoy. Eso no es escalar. Entonces, la primera pregunta que uno como emprendedor, dueño de negocio debe hacerse es: ¿yo quiero escalar mi empresa o yo quiero crecer mi empresa? Si tú quieres crecer tu empresa, el camino es, digamos, más sencillo. ¿Por qué es más sencillo? Bueno, primero el crecimiento es menor, aunque estemos hablando de crecimientos de 10, 15, 20, 30%, inclusive empresas gigantes tipo Procter & Gamble, tipo Unilever, tipo Apple, empresas que a lo mejor de ese tamaño están creciendo 5%, 7% al año. Eso es crecimiento. Si nosotros queremos escalar nuestra empresa, quiere decir que más o menos queremos duplicar nuestra empresa cada año. Entonces, si tú quieres crecer, el sistema es más o menos es lo mismo que has estado haciendo hasta hoy, ¿verdad? Simplemente defines cuáles son los proyectos del año que viene, los organizas, los defines por trimestre y es de una manera generalizada, es básicamente haz lo mismo que has venido haciendo hasta hoy. Si tú has venido creciendo 10, 20% en el pasado, sigue haciendo lo mismo y vas a ir creciendo 10, 20% en el futuro. De hecho, ahorita vamos a hablar un poquito más de dónde viene eso. Cuando hablamos de escalar, como escalar es una aspiración que parece imposible, te saca completamente de la caja de pensamiento que te mantiene si tú lo que quisieras es crecer. ¿Ok? Y estoy aquí revisando un poco las notas que tomé cuando estaba con Ben, pero hay básicamente 3 pasos que te llevan a escalar una empresa correctamente.
Y te explico cuáles son estos tres pasos. Te voy a decir rápidamente cuáles son estos 3 pasos y después te digo, como que voy a adentrarme en cada uno de ellos, ¿no? El primero es la meta imposible. El segundo tiene que ver con elevar el piso. Y el tercero tiene que ver con el enfoque en lo que se llama Power Law o la ley del poder. ¿Ok? Entonces, te repito, la meta imposible, levantar el piso y luego enfoque en el Power Law o la ley del poder. ¿De dónde vienen estos 3 conceptos que voy a explicar a continuación? La mayoría de nosotros, cuando piensa en crecer, ¿verdad? Nosotros pensamos del pasado para el futuro, ¿verdad? El pasado nos da a nosotros información que nos permite definir dónde queremos ir en el futuro. Entonces, por ejemplo, si nosotros hemos crecido 20% año a año y yo este año le digo a mi equipo, ok, este año vamos a crecer 30%. Ok, es posible, simplemente vemos el pasado, vemos qué aprendimos, vemos qué no nos permitió crecer 30 en el pasado y en base a la información que tenemos del pasado podemos de una manera lógica decir, ok, si nosotros hacemos esto, esto y esto y nos sale bien estos 2 proyectos, podemos llegar a 30% este año. Entonces, básicamente crecer es una mentalidad donde tú utilizas el pasado para definir el futuro. Y eso es lo que la mayoría de las personas hace cuando va a definir el crecimiento de su compañía. Inclusive, es lo que la mayoría de las personas hace cuando va a definir su crecimiento, digamos, financiero. Por ejemplo, si yo vengo invirtiendo en mi cuenta de retiro, por dar un ejemplo, $20,000 cada año en mi cuenta de retiro, entonces, bueno, yo a lo mejor puedo hacer un esfuerzo el año que viene e invertir 22, invertir 25, pero más o menos utilizando el pasado y dándome cuenta que, oye, a medida que yo gano más y más y más, he podido invertir un poquito más y más y más en mi cuenta de retiro, lo cual eso me permite seguir en ese patrón, ¿no? Eso es una mentalidad de crecimiento. Utilizo el pasado para predecir el futuro y defino mi futuro bajo esa manera. Luego que defines tu futuro, dices, ok, ¿qué tengo que hacer hoy para alcanzar ese futuro? Lo cual es más o menos lo mismo que haces o que has venido haciendo, quizás con unos pequeños cambios aquí y allá, pero es más o menos lo mismo. Cuando nosotros hablamos de escalar, tenemos que romper esa ley de que el pasado define el futuro. ¿Por qué es eso, Víctor? Bueno, porque si yo hoy digo, mira, mi empresa ha estado creciendo 10% año a año. Los últimos 3 años ha crecido 10% cada año. Sin embargo, yo quiero duplicar la empresa el año que viene. Lógicamente es imposible. Lógicamente, Víctor, si has crecido 10% cada año, ¿cómo vas a duplicar la empresa? ¿Cómo vas a crecer un 100% este año? Y la razón por la cual nosotros pensamos que es imposible es porque tu mente va a ir al pasado para tratar de entender, cuál es la lógica que te va a llevar a duplicar el negocio este año. Y como no va a conseguir información, no hay manera de responder esa pregunta con la información que tienes en el pasado, entonces vas a decir que es imposible, ¿verdad? La realidad es que no es que es imposible, la realidad es que no tienes información del pasado que te permita predecir el futuro. En consecuencia, piensa que esa meta es imposible. Entonces, si tú quieres escalar, necesitas moverte de lo que es la mentalidad lineal a lo que sería la mentalidad de escalabilidad. Y eso tiene que fundamentarse en el hecho de que yo no veo el pasado para definir el futuro, sino que yo defino el futuro que yo quiero, y luego que defino claramente el futuro que yo quiero, entonces en ese momento es que yo empiezo a pensar cómo tiene que ser mi presente para poder llegar a ese futuro, sin necesidad de pensar en el pasado, lo cual es diferente. Y te voy a dar un ejemplo muy interesante que él explicó ese día, que nos contó ese día. El ejemplo lo voy a parafrasear porque no me acuerdo los detalles del ejemplo, pero el principio del ejemplo es exactamente esto. Esta señora era coach 1 a 1, ¿verdad? Entonces ella daba coach ejecutivo 1 a 1, es decir, ella buscaba gerentes o personas que fueran emprendedores y ella les daba coach 1 a 1, básicamente como un performance coach o un coach de desempeño, ¿verdad? Y entonces ella tenía una serie de clientes y en base a su trabajo de años en este mundo como performance coach, ella estaba facturando más o menos $100,000 al año. Entonces ella ganaba más o menos $100,000 al año, ella tenía un número de clientes, su trabajo se basaba en que en reuniones 1 a 1 todas las semanas, casi todos los días, trabajando con sus clientes, y ese era el modelo de negocio que ella tenía, y ella estaba facturando $100,000 al año, lo cual es un gran ingreso. Ahora, ella, si tuviera una mentalidad de crecer, ¿qué es lo que dice? Bueno, mira, yo el año pasado facturé 80, este año facturé 100, bueno, el año que viene a lo mejor puedo facturar 120. ¿Cómo lo hago? Bueno, a lo mejor subo mis precios un poco, consigo un par de clientes nuevos, despacho un par de clientes que están en la tarifa vieja
Y básicamente, nuevamente, es básicamente hacer lo mismo que ya ha venido haciendo, simplemente hacerlo un poco más. Y ella podía a lo mejor haber crecido de 100 a 120. Esa era la mentalidad de crecimiento. Sin embargo, lo que ella dice, entendiendo este concepto de escala, ella dice, ok, yo quisiera crecer mi compañía 10x. Acuérdate que estábamos hablando que el concepto de escala es crecer tu compañía 10x en los próximos 3 años. 3 a 5 años es lo que hablan, pero ella asumió 3 años. Entonces ella dijo que si yo facturo 100,000 ahora, yo en 3 años quiero facturar 1 millón. Nuevamente, mentalidad de crecimiento imposible, ¿verdad? Ella va atrás en su cabeza y dice, imposible. Imagínate, si yo estoy full, trabajo 6 horas al día, tengo 100 y pico de clientes, ¿cómo yo no voy a poder tener 1,000 clientes para poder llegar a $1 millón al año? Nuevamente, mentalidad de crecimiento. Ella necesitaba moverse la mentalidad de escala. Entonces, en este proceso, leyendo el libro de la ciencia de escalar o The Science of Scaling de Ben Hardy y trabajando con ellos, ella se da cuenta de que si ella quería llegar a $1 millón al año, ella tenía que cambiar su modelo de negocio. Ella no podía llegar utilizando el mismo modelo de negocio que eran reuniones 1 a 1 con ejecutivos o emprendedores todas las semanas. Y ella se dio cuenta que ella tenía un grupo de ejecutivos que trabajaban para una empresa y que esa empresa le pagaba más que las demás empresas, que los demás clientes que tenía. ¿Por qué? Porque era un cliente corporativo, porque ella podía escalar, o sea, ella les daba un servicio a ellos que se podía medir claramente retorno de inversión, la compañía tenía más dinero. Entonces ella dice, ¿sabes qué? Yo en vez de estar trabajando 1 a 1, yo debería, todo lo que he aprendido y todo lo que yo he construido para lograr resultados en mi cliente, yo voy a crear este framework, este paso a paso, y yo voy a vendérselo directamente a las empresas. Y lo que yo voy a hacer es que en vez de hacerlo 1 a 1, yo voy a ir a las empresas y yo les voy a vender paquetes de $50,000 a $100,000 al año, donde utilizando mi framework y utilizando personas que yo he entrenado, que venían muchos de sus mismos alumnos, que se convirtieron en coaches de ella, yo voy a entregar ese valor, no 1 a 1, sino de una manera mucho más escalable en estas empresas. Entonces ella completamente cambió su cliente ideal, completamente cambió su plan de mercadeo, completamente cambió su página web, cambió todo. ¿Por qué? Porque ya yo no soy un coach 1 a 1. Ahora yo soy un coach ejecutivo que trabaja directamente con corporaciones. Y ella cambió completamente el proceso, el pitch, todo. Y cualquier cliente nuevo que llegara, ella no aceptaba ningún cliente nuevo que fuera 1 a 1. Por supuesto que ella tenía todavía sus clientes 1 a 1 aquí para poder pagar las cuentas y seguir, tú sabes, viviendo. Ella decidió despedir, digamos, como que los peores de sus clientes, sacarlos para que eso le diera un espacio de 1 a 2 días a la semana para poder dedicarse a este nuevo, digamos, esta nueva idea. Y en esos 2 días que ella tenía libre a la semana, ella iba a las empresas y les hacía el pitch y los contactaba a través de LinkedIn. Y bueno, hizo todo este proceso para ir directamente a las empresas. A lo largo de 1 año, recuerda, ella quería llegar a $1 millón en 3 años, ¿verdad? Esa era la meta para 10x, el crecer el negocio 10x en 3 años. Ella el primer año logró llegar a $600,000 de facturación. Entonces, ella logró en 1 año pasar de 100,000 a 600,000. En 18 meses, o sea, 1 año y medio, ya había llegado al $1 millón. A los 3 años, ella había superado los $2 millones. Entonces, ¿qué pasó? Ella logró escalar su negocio porque el hecho de haberse colocado una meta imposible, ¿por qué? Porque no es la manera como ella lo había logrado en el pasado. Eso la forzó a ella a pensar fuera de la caja, pensar un modelo de negocio diferente, utilizar los mismos skills, habilidades, todo lo que ella había aprendido en su proceso, pero reajustarlo, reempaquetarlo, diseñarlo y venderlo de una manera diferente. Y en vez de ir a los clientes 1 a 1 que solo podían pagar $1,000 al mes o $500 al mes, ir a compañías que pueden pagar $100,000, $50,000 al año. Y logró escalar su negocio. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre ese primer paso que tiene que ver con una meta imposible, la razón por la que nosotros definimos la meta, o digamos, Ben Hardy nos explicaba a nosotros que definía esa meta imposible, era porque la meta necesita sacarte de la caja natural de pensamiento que tú tienes hoy. Si esa meta tú la puedes lograr haciendo exactamente lo que haces hoy, entonces la meta no es suficientemente grande, no es una meta de escalar. Para tú escalar, la meta tiene que mover los cimientos de tu negocio. La meta tiene que transformar la manera como tú ves las cosas. Una cosa que me llamó mucho la atención era que por años, y estos son insights que yo tuve en esta reunión, que años y años en este mundo nunca se me habían ocurrido y me llegaron ese día gracias a él y quiero transmitírtelos a ti hoy. Yo tengo años hablando de metas. Yo tengo años construyendo metas con clientes. Rocas, lo que llamamos las metas más importantes del trimestre con mis clientes. Yo les he explicado a cientos de personas cómo se hacen metas correctamente. Y cuando uno habla de metas, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno piensa de una meta?
o de un objetivo, digamos. Cuando uno piensa en un objetivo y la gente te dice, ¿cuándo sabemos que un objetivo está bien definido? Siempre hemos hablado de la regla SMART, S-M-A-R-T, ¿verdad? ¿Y qué es lo que decía cuando una meta es SMART? Y una manera de explicarla sencilla es que es una meta específica, ¿verdad? No es una meta ambigua, no es quiero ser más generoso, no, eso es una meta ambigua. Una meta específica es quiero donar $10,000 este año, eso es una meta específica, ¿verdad? Otra cosa es que la meta sea medible, ¿verdad? No es que quiero donar más este año, nuevamente ambiguo. Quiero donar $10,000, eso lo puedo medir, ¿verdad? Una meta tiene que tener un responsable, en este caso uno mismo, ¿no? ¿Quién es la persona responsable que va a hacer esto? La meta tiene que tener un tiempo. No es lo mismo decir, voy a bajar 10 kilos, esa es mi meta, a decir, voy a bajar 10 kilos antes del 31 de mayo. Eso le da una meta, tiene una fecha, ¿verdad? Es medible. Entonces, cuando nosotros hablamos de metas, y una meta exitosa, digamos, una meta bien escrita, es una meta que tú puedes especificar, una meta que puedes medir, una meta que le puedes poner un tiempo, una meta que tiene un responsable claramente establecido, que si es una meta personal eres tú mismo. Pero este día Ben dijo una cosa interesante, que él dijo, una meta o un objetivo que sea exitoso, que sea correcto, es un objetivo que tiene que sí o sí modificar, afectar, modificar o cambiar tu presente. Fíjate qué interesante esto. Una meta o un objetivo establecido de forma correcta tiene que sí o sí afectar tu presente. ¿Qué quiere decir eso, Víctor? Ok, mira, te voy a dar un ejemplo. Digamos que yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero correr un maratón. Nunca en mi vida he corrido un maratón. Quiero por fin correr un maratón. Ok, entonces me voy a poner un objetivo o una meta de que quiero correr un maratón en el año 2030. Voy a correr un maratón. O sea, para el 31 de diciembre del año 2030, mi meta es correr un maratón. Entonces, esa es una meta claramente establecida, es una meta específica, es un maratón, es medible, son 42 kilómetros, ¿verdad? Es una meta que tiene un tiempo definido, o sea, tengo que hacerla antes del 31 de diciembre. Entonces, esta meta, y tiene un responsable que soy yo, entonces esta meta, en cierto modo, está bien definida de acuerdo a lo que nosotros hablamos como una meta establecida. Sin embargo, si yo tengo que correr un maratón en 4 o 5 años a partir de hoy, yo puedo la semana que viene tener una vida completamente igual que la semana pasada. Yo pudiera dedicarme un año entero a ver Netflix sin hacer una pizca de ejercicio y yo todavía puedo correr un maratón dentro de 4 o 5 años. Entonces, esa meta está mal establecida porque esa meta no afecta mi presente. Ahora, imagínate que el día de mañana llegará alguien y me dirá, mira, Víctor, tú tienes que poder correr un maratón sin pararte para el viernes de la semana que viene. En el momento que tú pones la misma meta, 42 kilómetros, ¿verdad? El mismo responsable, yo mismo. Todo es igual, excepto que el tiempo, en vez de ser 5 años o 4 años, es 7 días, 8 días, 10 días. En ese momento, mi vida, mi presente, tiene que cambiar sí o sí. Y eso me obliga a que tengo que empezar a hacer algo ya, en los próximos 10 minutos, en la próxima hora. Tengo que hacer algo para poder llegar a esta meta que tengo que lograr en los próximos 7 días. Entonces, una característica clave de una meta, un objetivo que esté bien establecido es que tiene que afectar tu presente. Entonces, cuando uno se coloca objetivos en un tiempo muy largo, 5 años, 10 años, 20 años, lo que sucede es que es tan lejano que no afecta tu presente. Y como no afecta tu presente, en consecuencia, no está moviéndote en esa dirección, sino hasta muy tarde. Ahora, por eso el ejercicio de yo quiero crecer mi empresa 10x en los próximos 3 años, eso me obliga sí o sí a hacer cambios ahora, este trimestre, este mes tengo que hacer cambios. Si yo quiero crecer mi empresa 10x en los próximos 3 años, yo no puedo esperar 6 meses, 9 meses, 1 año para comenzar. Tengo que comenzar ya. Entonces, eso fue algo muy, muy interesante que aprendí ese día sobre los objetivos. Y de hecho, empecé a decir, ok, cualquier objetivo, Víctor, que tú te pongas de ahora en adelante, tienes que ponértelo de una manera, no solo que sea específico, medible y responsable y con un tiempo, sino que el objetivo tiene que obligatoriamente afectar tu presente. Si no afecta tu presente, no es un buen objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Paso número 1. Te colocas una meta imposible, ¿verdad? Esa meta imposible te obliga a pensar fuera de la caja. Y esa meta imposible lo que hace, que es el paso 2 en este proceso de escalar, es lo que Ben Hardy llama subir el piso, es el siguiente concepto. Cuando tú tienes muchas metas, cuando tienes muchos objetivos, cuando tú tienes muchas posibilidades, uno de los grandes problemas de eso es que justamente tienes muchas posibilidades. Te doy un ejemplo.
Si tú estás en Estados Unidos y te quieres comprar un vehículo, un carro, un automóvil, y tú tienes $30,000 para comprarte un automóvil, tú tienes infinitas posibilidades. Y tú puedes pasar semanas y semanas y semanas y semanas buscando un carro. Y si tú eres una persona que no eres decisiva, puedes pasar meses sin comprarte un carro, de la cantidad de opciones que tienes. Entonces, la cantidad de opciones drena tu energía. La cantidad de opciones frena tu progreso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una meta imposible y la empujas, como yo te dije, de 5 años correr un maratón a voy a correr en los próximos 7 días, eso es lo que se llama levantar el piso, eso es lo que se llama utilizar el tiempo a tu favor, como una herramienta a tu favor. Lo que empiezas a hacer es que se empiezan a destruir muchas opciones, que ya no son opciones otra vez. Porque si yo quería correr un maratón de aquí a 4 años, habían 1000 opciones. Yo podía ver Netflix las próximas 2 semanas y empezar a caminar después. Yo podía empezar a caminar por 6 meses y después trotar luego de 6 meses. Yo podía contratar un coach. Yo podía no contratar un coach todavía. Yo podía contratar un coach dentro de 3 años. Yo podía contratar un coach dentro de 4 años. Yo podía contratar un coach mañana. Yo podía comprarme unos zapatos. Ahora, en el momento que tú me dices, tú necesitas correr un maratón en los próximos 7 días. En ese momento, todas mis opciones se acaban y solo aparecen unas pocas, ¿verdad? Si yo absolutamente sí o sí tuviera que correr y terminar un maratón en los próximos 7 días, lo primero que yo tendría que hacer es contratar un coach mañana. Yo necesito un coach mañana que me permita, a través de ciertos ejercicios, a través de ejercicios mentales, a través de lo que sea, me permita maximizar mis probabilidades de éxito en un maratón en 7 días. Entonces, de todas las opciones que tenía, ahora todas se redujeron a necesitas un coach. Ese es el camino que tengo que dedicarme hoy. Y cuando consiga el coach me va a decir exactamente todo lo que tengo que hacer en los próximos 7 días. Si tengo que comprarme unos zapatos nuevos, si tengo que hacer esto, qué nutrición tengo que tener, cómo tengo que comer, qué bebidas tengo que hacer. Él me va a llevar en 7 días a lograr ese milagro de correr un maratón sin haber entrenado en 7 días. Entonces, en el momento que tú le elevas el piso, velo como que si tú tuvieras cientos de opciones, ¿verdad? Y cuando tú levantas el piso, la gran mayoría de esas opciones se quedan por debajo y solo flotan las que son realmente críticas, las que son realmente importantes. Entonces, cuando esta mujer que te conté hace unos minutos había decidido que ella iba a transformar su negocio de 100,000 al año a 1,000,000 al año, ella tenía 1000 opciones antes de cómo crecer su negocio. Pero en el momento que ella dice 1,000,000, 10x, ¿verdad? Y lo atrae a 3 años y la hace imposible, ahí es cuando todas estas múltiples opciones se desvanecen y llegan a una sola opción, básicamente, que era la única persona que pronto, en los próximos meses, va a estar dispuesto a pagarme $50,000, $100,000 por mi coaching, son empresas, corporaciones que entienden el valor que yo les puedo traer a sus empleados y que ese valor que le traigo a sus empleados se puede calcular como un retorno de inversión a la empresa. Y si gracias al valor que yo estoy trayendo la empresa va a facturar 1,000,000 más, no va a tener ningún problema en pagarme 100,000 a mí. Entonces, eliminó cientos de opciones y solo apareció una opción que es la que le permite a ella escalar el negocio a ese nivel, ¿verdad? Entonces, tenemos, lo primero es la meta imposible, que vuelve obsoleto todo lo demás. Una meta imposible básicamente obliga a cambiar el juego. Imposible no significa fantasía. Significa que tu estrategia actual no funciona para llegar allá. Que lo que hacías antes no funciona. Que tiene que ser algo nuevo. O que cuando digo algo nuevo no estoy hablando de algo que sea 180 grados nuevo. Puedes tomar mucho de lo que ya tú tienes, como por ejemplo esta mujer tomó toda su experiencia como coach, todo lo que ella había traído para lograr éxito en sus clientes y lo transformó en un framework más empresarial. No es que estás comenzando de cero, es importante aclarar eso, pero significa que tienes que cambiar el juego. Entonces, ejemplo de una meta imposible. Necesito crecer 10x en un año, necesito duplicar o triplicar mi utilidad sin contratar a más nadie. Eso es una meta imposible desde el punto de vista de escalar. Necesito reducir la velocidad con que nosotros entregamos un producto hoy, en la instalación, por ejemplo, de un software que nosotros vendemos, de 3 semanas a 3 días. ¿Cómo yo logro? Si hoy me tomo 3 semanas para entregar un producto en un cliente, no, yo tengo que hacerlo en 3 días. Esos son metas imposibles, objetivos imposibles que te obligan a pensar fuera de la caja y que hacen obsoleta tu manera de hacer las cosas. Entonces, luego, elevar el piso es eleva el estándar mínimo de tu realidad diaria. Empujas esa meta hacia acá y eso obliga
a eliminar muchas opciones y enfocarte solo en las importantes, que eso es lo que lleva el tercer paso. Y el tercer paso tenía que ver con enfoque. Enfoque en lo que se llama, en inglés lo llamaba de Power Law. ¿Qué es el Power Law según lo que explicaba Ben Hardy? El Power Law lo que dice es que hay una actividad que te trae el 99% del crecimiento. Y básicamente el Power Law viene como una extensión o como un subpunto del principio de Pareto. El principio de Pareto, ¿qué es lo que dice? Que el 80% de algo viene de un 20%, ¿verdad? Entonces, el 20% de las personas son dueñas del 80% del dinero. El 20% del esfuerzo que tú haces en tu trabajo trae el 80% de los resultados que tienes en tu trabajo. Cualquier cosa de ese estilo, ¿no? Lo que explicaba Ben Hardy es que el principio de Pareto suena muy bien, pero la realidad está más o menos en 99-1. Básicamente la realidad que dice, el 1% de las personas en el mundo, el 1% de la población es dueña del 99% de las riquezas. El 1%, por ejemplo, de los podcasters tiene el 99% del revenue que viene de podcasting. Y existe más, es más real la ley 99-1 que 80-20 según lo que decía Ben Hardy. No he investigado esto, simplemente estoy repitiendo lo que él dijo en ese momento. Entonces, el 99-1 es lo que llama el Power Law. Es esa actividad, ese 1%, esa una cosa que si tú haces, te da el 99% del resultado. Por ejemplo, en esta mujer que era coach, esa actividad, ese 1% era enfocarme en clientes corporativos y venderle a clientes corporativos. Ese era el 1%. Porque si así yo pasara días y días y días en ese trabajo, si yo cerraba uno de ellos, eso me duplicaba mi negocio de un día a otro. Simplemente aunque yo cerrara uno de ellos. Eso era un Power Law. Entonces, lo que él habla aquí del enfoque tiene que ver con enfócate en cuáles son esas grandes palancas que tienes, que normalmente es una o dos o tres, no más que eso. Y esas grandes palancas es lo que te permite crear este Power Law. Ok, entonces, ¿cómo? Yo creo que la gran pregunta es, si tú decides escalar tu negocio, la pregunta es, ok, ¿cuál es esa meta imposible que me voy a poner? Que más o menos debe ser algo relacionado a crecer la compañía 10x en los próximos 3 años. En base a esa gran meta en 3 años, ¿cuál es el Power Law? ¿Cuál es esa gran actividad, 1, 2 o 3 actividades que realmente son las que van a cambiar el juego? ¿Cuáles son esas grandes 1, 2 o 3 palancas que van a transformar esto? Y luego, paso 3, enfocar energía, recursos, tiempo en esas 3 palancas. Y decirle de una manera agresiva no a todo lo demás que no está en esas 3 palancas. Y eso es lo que realmente va a permitir crecer. Algunas notas que tengo aquí que quería compartir contigo. Dice, los objetivos que tú te colocas es lo que le da forma a lo que tú ves y a lo que no ves en el presente. Tú filtras tu presente a través de los objetivos y logras definir o dividir lo que son señales de lo que es ruido. Entonces, si yo tengo un montón de opciones y cosas que tengo que hacer en mi día a día, pero gracias a este cambio hay 3 grandes palancas, entonces esas 3 palancas son mis señales, todo lo demás es ruido. Y a todo lo demás tengo que decirle que no. Cuando tú subes el piso, eliminas todas las opciones, es decir, eliminas el ruido y filtras para conseguir cuáles son esas Power Law. Elevar el piso te ayuda a identificar cuáles son esas Power Law y te permite conseguir el enfoque correcto. ¿Qué otra cosa quería por decirte acá? Por supuesto, siempre hay un precio que pagar cuando subes el piso. Evidentemente que si tú tienes que decirle que no a muchas cosas, hay un precio que hay que pagar. Y a lo mejor ese precio incluye menos ventas por un tiempo. A lo mejor ese precio incluye eliminar ciertos clientes que eran buenos. A lo mejor eso quiere decir que te tienes que cancelar proyectos que te tenían súper entusiasmado, pero sabes que no están alineados a este nuevo camino, etcétera, etcétera. Entonces, al final, este camino es lo que te permite generarle el enfoque que permite entonces desarrollar la estrategia correcta. Porque la estrategia correcta siempre tiene que ver con enfoque. Estrategia siempre tiene que ver con enfoque. Son casi sinónimos, ¿verdad? Porque cuando una persona tiene ilimitados recursos, es decir, ilimitado tiempo, ilimitado personas, ilimitado dinero, no necesitas estrategia, pudieras hacer todo. Pero la realidad es que todos tenemos un tiempo limitado, todos tenemos un número de empleados o equipo limitado, todos tenemos un dinero que también está limitado. Entonces tú tienes que elegir dentro de ese mundo de recursos que tú tienes dónde pones el enfoque. Y el enfoque al final es lo que define tu estrategia. ¿Cómo llego a crecer mi empresa 10x en los próximos 3 años? Bueno, tengo que hacer solamente 1, 2 o 3 cosas muy, muy bien. Y eso es lo que te permite crear ese enfoque que te lleva a crecer. Una de las cosas interesantes sobre esta conversación fue que me llevó a pensar mucho sobre lo que sería el pensamiento de escalabilidad versus el pensamiento de crecimiento
o no el pensamiento, la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad estática, ¿no? Hace muchos años yo leí un libro que se llama La mentalidad del crecimiento, ¿okay? Y ese libro era de Carol Dweck, se llama el autor. Y en ese libro él hablaba de que existía una gran diferencia entre personas que tenían mentalidad estática y mentalidad de crecimiento. Y varias de las cosas que tengo aquí que te quería comentar para explicarte o para recordarte mejor cómo era, qué es lo que él hablaba. Él decía, por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia, una persona con mentalidad estática piensa, la inteligencia y el talento son fijos. Yo nací con eso. Las personas con mentalidad de crecimiento dicen la inteligencia y las habilidades pueden desarrollarse con esfuerzo y aprendizaje. Es decir, yo puedo desarrollarme, ¿ok? Cuando hablamos de relación al esfuerzo, por ejemplo, la persona con mentalidad estática dice, el esfuerzo es una señal de falta de talento. Es decir, si tú tienes que esforzarte mucho para algo, quiere decir que simplemente no naciste para eso. Dios no te dio ese talento, Dios no te dio ese don, llamémoslo así. Sin embargo, las personas con mentalidad de crecimiento saben o piensan que el esfuerzo es el camino para mejorar y dominar las debilidades, es decir, mejorar tus habilidades. Con respecto al fracaso, una persona con mentalidad estática piensa que el fracaso es una señal de que era lo incorrecto, de que era el camino incorrecto. Es una señal que muestra tu incapacidad. ¿Me explico? Por ejemplo, con razón llegué tarde porque yo siempre, desde que nací, yo soy así, yo siempre llego tarde. O yo no soy una persona de mañana, siempre me levanto tarde. ¿Me explico? O siempre, todo lo que con dinero yo siempre la pongo, ¿no? Ahora, una persona con mentalidad de crecimiento, la respuesta al fracaso es una oportunidad para aprender y mejorar. ¿Qué aprendí? ¿Qué hice mal? ¿Cómo puedo mejorar para que no me pase otra vez? ¿Okay? Con respecto a los desafíos o los retos, las personas con mentalidad estática evitan los desafíos. Evitan los desafíos porque eso muestra que son incompetentes. En cambio, las personas con mentalidad de crecimiento buscan los desafíos. O sea, son proactivos hacia los desafíos porque saben que los desafíos es la mejor manera de aprender y crecer. Y, por ejemplo, cuando hay éxito en otras personas, cuando tus amigos, tus familiares, tus colegas de trabajo tienen éxito, las personas con mentalidad estática, eso les genera una amenaza y una comparación negativa, porque ellos ven el mundo como que si fuera un pastel fijo, ¿no? Entonces, si tú tienes más éxito, quiere decir que yo tengo menos, ¿verdad? Mientras que las personas con mentalidad de crecimiento, cuando otras personas tienen éxito, más bien ellos piensan que, bueno, si él tuvo éxito, quiere decir que yo también voy a poder tener éxito. Si él logró superar todos estos obstáculos que tuvo, quiere decir que yo también voy a tener la oportunidad de superar obstáculos tanto como esta persona. Y más bien eso te inspira para mejorar. Entonces, son dos mentalidades diferentes que las personas tenemos arraigadas y que, de acuerdo a la mentalidad que tú desarrollas, bueno, evidentemente vas a vivir una vida de progreso, de crecimiento, de aprendizaje, de éxito, o vas a vivir una vida víctima de la economía, la política, lo que está pasando en tu país, o simplemente así me hizo Dios y estas son las circunstancias en que yo nací y así es como esto fue lo que me pasó. Ahora, yo agregaría aquí ahora una tercera mentalidad dentro del mundo de los negocios, que es la mentalidad de escalabilidad. Yo creo que hay una gran diferencia entre la mentalidad de crecimiento y la mentalidad de escalabilidad, porque todavía la mentalidad de crecimiento utiliza el pasado para predecir el futuro. Utiliza tu creencia que has desarrollado, tu autoconfianza que has desarrollado por los éxitos que has tenido en el pasado para poder de alguna manera predecir o pronosticar los éxitos que vas a poder tener en el futuro. La mentalidad de escala o de escalabilidad simplemente ve el futuro como el norte y define ese futuro exactamente como tú quieres que sea, sin pensar cuánto te tomó, cuánto te debería tomar, qué errores cometiste en el pasado, qué pasó. No me importa el pasado, me importa el futuro. Y en base a lo que tú defines del futuro y el tiempo que te va a tomar llegar allá, entonces tú transformas tu presente para llegar allá. Y yo creo que eso es un insight interesante sobre este proceso de mentalidad, ¿no? Mentalidad estática, ahí estás y ahí te quedas. Mentalidad de crecimiento, yo puedo aprender, yo puedo crecer, yo puedo poco a poco a través del esfuerzo convertirme en mejor y mejor y mejor persona. Nada malo con eso. Mentalidad de escalabilidad es, yo puedo explotar esto 10, 20, 30x lo que es hoy. Simplemente tengo que pensar diferente. Siempre tengo que forzar mi mente a que piense fuera de la caja. Simplemente tengo que tratar de evitar mis prejuicios, mis pensamientos limitantes, mis ideas del pasado, mis conceptos de cómo se hacía, para poder ver un canvas nuevo que me permita redefinir el presente para poder redefinir la posibilidad del futuro. Y ese es el gran cambio que, digamos, logré absorber en esta reunión con Ben Hardy hace un par de semanas. Entonces, esto es lo que quería comentarte hoy, ¿ok? El promedio, la persona promedio, simplemente piensa en estática, mentalidad estática, ¿verdad?
La mayoría, también podríamos llamarlo promedio, en muchos casos, piensa en crecer. Pero el antipromedio piensa en escalar, piensa en eliminar, enfocarse, tener la capacidad de decirle que no a mucho para enfocarse sí en poco. Escalar no es un premio, escalar es una decisión. Y la decisión empieza cuando tienes la valentía, el coraje de decir no más a todas estas cosas, sí a esta cosa. Los mejores días de tu vida están al frente de ti si dejas las excusas y te mueves a la acción.